Buenas tardes, chicos y chicas. Bienvenidos a la clase de esta semana. Ya en mayo, la lectura que teníamos para hoy, que tenemos que leer para la clase de esta semana, es sobre un médico que se llamaba Galeno. Y a partir de sus teorías y sus prácticas médicas, estamos ubicados en el contexto de la antigua Grecia. A partir de su práctica médica se crea una corriente que se llama el galenismo. Entonces, la lectura un poco trata sobre eso. Vamos a ver quién fue Galeno. Es un médico helenístico, esto significa que es griego, de un periodo griego, diríamos, avanzado o entrado ya en varias etapas. Es una de las etapas de la historia de la antigua Grecia, la última. Eh, y aquí les pongo una imagen de una farmacia que se llama Farmacia Galeno. No sé si la habrán visto en Esparza, hay una. El nombre de esta farmacia viene precisamente de este médico griego Galeno. No sé si lo sabían, si no lo sabían para que lo sepan. A veces en las noticias vemos que para referirse a los médicos dicen los galenos. Es justamente por el legado de este personaje galeno que es muy importante para la medicina occidental. Bueno, a partir de toda su práctica y sus aportes, surgen esto de llamarle a los médicos en general Galeno. Vamos a ver, Galeno se basaba en la filosofía de Aristóteles. Eso es muy importante tenerlo presente. La influencia filosófica de Aristóteles va a ser muy importante en la medicina y se va a materializar en las prácticas de Galeno. Pero va a haber un salto de acá a otro periodo de la historia que se llama la Edad Media, ¿verdad? Que fue la clase pasada. Entonces, hay un enlace entre la antigüedad griega y la Edad Media, porque pasan varios siglos, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver cómo es que se enlazan esos dos periodos de la historia en términos de la práctica de la medicina y de la historia de la salud. Galeno desarrolló una teoría, les digo, se basaba en Aristóteles y en Hipócrates, que es otro de los pensadores griegos. Su teoría se llamaba la teoría humoral. La teoría humoral dice que en el cuerpo humano hay 4 humores relacionados con diferentes partes del cuerpo. Algunos son femeninos, otros son masculinos. Todos tenemos, según esa teoría, todos tenemos los 4, ¿verdad? Seamos hombres o seamos mujer. Y en diferentes partes del cuerpo se encuentran las sustancias en donde se albergan los humores, por ejemplo, en la bilis, en la sangre, en la orina, ¿verdad? Y un desbalance entre esos humores, si no están balanceados, era lo que propone esta teoría, se da origen a la enfermedad. Como les digo, esto tal vez para nosotros en el siglo XXI puede sonar poco efectivo, tal vez la gente no se iba a curar basándose en esta teoría, pero les comento que estas ideas se mantuvieron durante mucho tiempo en diferentes partes del mundo, tanto así que en Costa Rica todavía, estamos hablando de que en Costa Rica todavía estas ideas se practicaban eh, después de la etapa colonial, siglos después todavía se practicaban estas ideas. Van a tener mucha expansión en el tiempo y en el espacio. Van a durar muchos años hasta que surjan nuevas teorías, ¿verdad? La de, la de humoral va a ser una de las teorías que permanece por más tiempo. Y aquí está el enlace que les hablaba anteriormente. ¿Cómo pasamos de la antigüedad, de la Edad Media,
a, perdón, cómo pasamos de la antigüedad a la Edad Media. La antigüedad es esta época de los griegos y la Edad Media es una época distinta, la época de las cruzadas, es la época donde se crean las catedrales góticas como Notre Dame, por ejemplo. Eh, Son épocas distintas. Uno de los acontecimientos más importantes de la Edad Media es la expansión de los árabes musulmanes que estaban en Oriente Medio y que empiezan a extender su dominio territorial y político hacia el, sería norte, hacia el oeste, hacia la Europa más occidental. Eh, Conquistan incluso la península ibérica y de ahí viene esta historia que supongo que se las contaban en la escuela o en el colegio de que los moros, así se les decía despectivamente en la península ibérica a los árabes musulmanes, los moros habían conquistado la península ibérica y la ocuparon por 800 años. Imagínense en que esos 800 años fueron los 800 años anteriores a que los españoles y los europeos llegaran a América. Entonces, bueno, a América también se le traslada todo este legado de la cultura árabe musulmana. Tal vez no lo vemos como, no es como tan visible, pero ahí está, sobre todo quedan las palabras, hay palabras que utilizamos que son árabes, por ejemplo, almohada, alcohol, azúcar, son de origen árabe, las naranjas también, la fruta, es una fruta que tiene un origen en estos países de dominio árabe musulmán, y bueno, hay incluso algunos refranes, ¿verdad? Como lo de hay muros en la costa, eso se utilizaba porque los musulmanes estaban por ingresar, estaban bordeando las costas de ciertos territorios en la península ibérica, entonces empiezan a, incluso a utilizar esos refranes. Uno de los que más utilizamos es la palabra ojalá, que verdad viene del árabe. Vean que termina con la palabra Alá, ojalá, significa si Dios quiere, en árabe. Claro, muy transformada hacia el castellano, pero demuestra toda la influencia que tuvo esta cultura durante la Edad Media en la península ibérica y en buena parte de Europa. Los árabes musulmanes, de verdad que ellos hicieron una contribución cultural muy importante a la humanidad porque rescataron los textos de los filósofos griegos, sobre todo los textos de Aristóteles. En el norte de Europa los textos de Aristóteles no se conocían, no se leían. De verdad que los árabes musulmanes custodiaron esos textos y además les dieron un uso práctico. El legado de Galeno, de este médico que hablábamos en un principio, eh, se puede encontrar en las prácticas médicas de los árabes musulmanes. En la imagen que tenemos acá arriba, a la izquierda arriba, vemos una representación de los árabes haciendo cirugías en los ojos. Y a la derecha abajo también son cirugías en el tórax, qué sé yo, tipo apendicitis, ¿verdad? Eso demuestra que tenían un conocimiento avanzado de la anatomía humana y bueno, que habían desarrollado estas prácticas. En las otras partes de Europa, este tipo de intervenciones médicas o quirúrgicas no eran posibles, no se tenían los conocimientos adecuados para poder hacerlas, ¿verdad? Esto, por eso les digo que el aporte de los árabes musulmanes a la cultura de la humanidad fue muy importante por haber rescatado todo ese legado filosófico y darle una aplicación y conservarlo hasta que terminara la Edad Media, ¿verdad? Y después se expande, como les digo yo, por ejemplo, en términos de historia de la salud, de historia de la medicina,
hasta entrado el siglo XVIII. Yo pensaría que el siglo XIX en América, por decir algo, en Costa Rica, todavía esas ideas se estaban utilizando, ¿verdad? Entonces, bueno, la clase de hoy habla sobre este texto, sobre este médico tan importante galeno, el aporte de los árabes musulmanes a la historia de la medicina, a la historia de la salud. Y bueno, después de hacer la lectura, es una lectura cortita, ustedes van a ver, son 8 páginas, hagan la lectura y respondan dos cosas muy breves. La lectura, ¿qué periodo de la historia abarca? Yo les voy a compartir una línea del tiempo que tiene como hito el nacimiento de Cristo, que es una de las más difundidas a lo largo de la historia, ¿verdad? La que utiliza el antes de Cristo y el después de Cristo, para que ustedes ahí la vean. Y me dicen de la lectura en qué periodo se ubica. Antes de Cristo, después de Cristo, en las dos, y por qué. Eso es un párrafo, lo podemos contestar. Y la segunda pregunta va a ser, ¿encontramos cosas en común de las prácticas que nos describen las lecturas, de las prácticas médicas con las que vemos hoy en día o hemos conocido? ¿Hay algún legado que todavía se conserva que podemos identificar? Hagan eso, yo creo que perfectamente en 2 horas lo podemos hacer. Entonces, se los cuelgo y voy a poner el deadline. Eh, Nos vemos en estos días, estamos haciendo eh, consultas o comunicaciones para lo que sea necesario.